Así como están las cosas en Michoacán, si me permiten cambiar de tema, se necesita un entendimiento, un contexto, porque si bien es cierto, hay muchas aristas, muchos temas a abordar cuando se habla de las autodefensas, cuando se habla del narco en Michoacán. Nadie ha puesto en un libro todo junto hasta ahora. José Gil Olmos presenta Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, y este libro intenta responder algunas preguntas elementales, y le agradezco a nuestro colega José Gil Olmos que nos tome la llamada para hablar de Batallas de Michoacán. ¿Cómo le va, José? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Buenos días desde la Ciudad de México. Te saludamos con mucho gusto, José, y lo decía, es necesario entrarle al tema de Michoacán, pero entrarle de lleno para entenderlo. No podemos entrarle con el tema de las autodefensas por un lado, el tema político por otro. Creo que es muy complejo lo de Michoacán, ¿no? Sí, es muy complejo y es histórico. Bueno, como todas las cosas tienen su historia. Y en el libro de Batallas de Michoacán, precisamente trato de tomar este tema, este conflicto de esta entidad que ha sido muy importante para la historia del país, desde la independencia, la revolución, después de la revolución cristera, etcétera, hasta ahora, y cómo es que durante más de 60 años aproximadamente, que es el periodo que yo observo, cómo se fue transformando lo que fue en un principio un negocio de sobrevivencia y hasta familiar, hasta llegar a ser un negocio internacional con verdaderas empresas que tienen vínculos, relaciones con más de 40 países. Uh-huh. Y cómo es que estos grupos del crimen organizado se fueron transformando con el tiempo hasta convertirse en el periodo apenas que está terminando de Fausto Vallejo, priista, en un cogobierno y en lo que lamentablemente temíamos, que es el narcoestado. Esto significa que el narcotráfico en México ha ido evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, de tal manera que dejó de ser aquel negocio de alguna familia que necesitaba dinero y sembraba marihuana, ¿no? Y amapola de manera muy clandestina, y con el paso de las décadas pues se ha transformado hasta llegar a lo que hoy conocemos, ¿no? José, verdaderos. Sí, ¿Por qué el subtítulo de este libro, que me parece preocupante para muchos, va a resultar preocupante, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto? Sí, mira, ese punto es muy interesante porque yo creo que hace falta centrarnos en cómo es que las autodefensas, sobre todo yo me refiero más en el libro a las autodefensas de Tierra Caliente, que son distintas a las de la costa. Uh-huh. Las de Tierra Caliente pues son rancheros que tienen recursos, hasta recursos como para comprar armas de alto poder, ¿no? Y las de la costa son un poco más campesinas e indígenas, ¿no? Tienen otro perfil totalmente distinto. Bueno, si recordarás, en el 2013, el 24 de febrero de 2013, nacen las autodefensas de manera pública. Uh-huh. Y nacen en dos pueblos, que es La Ruana y Tepalcatepec, que es en la zona de Tierra Caliente. Cuando nosotros reporteros, en mi caso, que yo estuve yendo un poquito más de un año, yo cuando empecé a ver, en un principio se llamaban policías comunitarios, mucho en referencia por la policía comunitaria de Cherán, que es indígena. Y cuando comienzan a actuar, veo que traen armamento que no es común, ¿no? Las rifles de asalto R-15, AK-47, algunos traen lanzagranadas, o sea, traían un armamento... Un arsenal, ¿no? Un arsenal, sí, y traían además recursos como para mantener entre 5 o 8 mil personas armadas que estaban dedicadas esencialmente a enfrentar en ese entonces a los caballeros templarios. Y luego cuando veíamos que recuperaban territorio, porque ese era el término que utilizaban, porque los caballeros templarios tenían el control y dominio de 3/4 partes del estado, entraban y
una especie como de protección por parte de la Policía Federal y del Ejército. Entonces había como ciertas cosas que no entendíamos muy bien, y en la investigación que yo hago encuentro una perla periodística, porque el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, en una entrevista me dice que en noviembre del 2012, o sea, meses antes de que nacieran las autodefensas, estaba por ahí un general, pero no mexicano, un general colombiano, Oscar Naranjo, que había llegado a Tepalcatepec y a La Ruana, sobre todo a Tepalcatepec, para reunirse con ciertos personajes que ya tenían antecedentes criminales, los hermanos Farías, Uriel y Juan José Farías. El abuelo, el famoso abuelo, que después lo señalan como uno de los puentes con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces el general se había reunido con esos personajes y con otros más, y había dado todo su apoyo, asistencia, etcétera, para que las autodefensas se empezaran a organizar en esa zona. Y luego, el 24 de febrero de 2013, de Tepalcatepec, ahí llegan, cuando en la tarde, cuando terminan los festejos que hay en ese día, en el pueblo, al final se reúnen en las instalaciones de la ganadera, que están a la entrada del pueblo, y de ahí salen gritando, mueran los caballeros templarios, en un grito de rebeldía, y ahí llegan camionetas del ejército mexicano, del ejército, entregándoles armas para que tuvieran ahora sí que las armas para poder combatir a los caballeros templarios. Me estás diciendo que a través de Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, logras confirmar lo que muchos, o no muchos, lo que algunos habían denunciado, grupos paramilitares armados por el propio gobierno, como en Colombia. Sí, una situación muy similar a la de Colombia, porque de hecho recordarás que cuando ya las autodefensas en esta formación paramilitar, vamos a decirlo, comienzan a avanzar y comienzan a recuperar territorio, todo 2013 y parte de 2014, sobre todo 2014, en principios de ese año, del año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, si es en febrero o algo así, el general Oscar Naranjo se regresa a Colombia. Uh-huh. Y no hay más que un comunicado oficial agradeciéndole el trabajo que había realizado en México. Y nada más para que la gente sepa, este general Oscar Naranjo en Colombia fue el que organizó las autodefensas colombianas, que era una organización paramilitar apoyada financiera y políticamente tanto por el gobierno como empresarios, terratenientes, etcétera, para acabar con Pablo Escobar. Lo logran, y después esas autodefensas se convierten en un nuevo cártel en Colombia, que eso es realmente el dato más peligroso y fuerte, ¿no? Y cuando vemos que el general Oscar Naranjo lo conoce Enrique Peña Nieto cuando él era candidato, uh-huh, hace un viaje a Colombia, y allá el presidente Santos le presenta al general Oscar Naranjo, y desde que era candidato Enrique Peña Nieto lo contrata como su asesor en seguridad nacional, no seguridad personal, en seguridad nacional, y está en México pues más de un año haciendo trabajos, y después el general Oscar Naranjo se retira de manera muy discreta, no hay absolutamente ningún señalamiento, más que los que yo estoy haciendo en el libro, ¿no? De que me parece que al final lo que podríamos observar es que el gobierno de Enrique Peña Nieto ensayó en Michoacán esta posibilidad, utilizó a los propios michoacanos. ¿Y por qué en Tierra Caliente? ¿Lo has definido, José? Mira, sí, porque Tierra Caliente tiene una historia muy larga, es una historia de 200 años,
donde en este lugar, desde la independencia, era un refugio o de delincuentes o de libertadores, ¿no? Entonces, esa tierra, esta zona nunca fue como cuidada. Y luego cuando llega, hay un dato, digamos, que explicaría el por qué en Tierra Caliente existe el narcotráfico. Es porque hay un acuerdo del cual solamente tenemos mención por testimonios. Durante la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo entre el gobierno de México y de Estados Unidos para que en México se produzca marihuana y se cultive amapola, de donde sale la heroína, para que esto vaya al frente de guerra, ¿no? Era utilizado tanto para calmar los ánimos como para calmar el dolor, ¿no? Y después en la guerra de Vietnam exactamente pasa lo mismo, y es en los estados, ahí es cuando identificamos muy bien, es en los estados de Sinaloa y de Michoacán, donde por condiciones geográficas, climáticas, etcétera, donde se puede producir más estos enervantes. Me hace recordar aquello que dijo Aguilar Sincer de lo del patio trasero. Exactamente, pues era el patio y el jardín trasero para estas cosas, o el basurero. Más bien, yo creo que muchas veces lo ven así. Es que perdóname, José, por interrumpirte, pero esto es importante para la gente que está al pendiente de estas noticias. Y otra cosa que preocupa, tú hablas del caso, haces la comparación o mencionas el proyecto de Colombia, que los paramilitares se terminan convirtiendo en otro cártel después de la muerte de Pablo Escobar. Estamos ante esa misma situación acá en Michoacán, en México, luego de la desarticulación de grandes cabezas, de grandes personajes de los Caballeros Templarios. ¿Tenemos otro cártel ahora armado por el mismo gobierno o no ha llegado a tal punto? Yo creo que no ha llegado a tal punto. Lo que pasó en Colombia es que, bueno, las autodefensas se independizan, digamos, ¿no? O sea, se separan de todo este proyecto del gobierno colombiano y se conforman en un nuevo grupo del crimen organizado, en un nuevo cártel. Y en México, bueno, en Michoacán, si podemos recuperar un poco las noticias de los últimos meses, comenzamos a ver lo que también en el libro ya comento, es que una vez que a los caballeros templarios les quitan el territorio y comienzan a descabezarlos, bueno, la última fue la detención de la Tuta, los grupos, estos grupos que ya venían trabajando desde hace décadas, ¿no? Con las distintas organizaciones, ya sea la familia michoacana o antes los Valencia y luego los caballeros templarios, pues comenzaron a formar sus propias organizaciones, pequeñas organizaciones que se van controlando el territorio. Entonces estamos hablando de pequeños grupos como los Viagras, el H3, etcétera, que me parece que están nuevamente en la lucha sobre Michoacán, sobre esta zona, y eran precisamente esta gente de la que estoy hablando, eran precisamente los que estaban trabajando con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay un dato, por ejemplo, que me parece que más simbólico o el más claro. Recordarás que a principios de año hubo una matanza en Apatzingán. Claro. Bueno, la gente que estaba en el Palacio Municipal, que lo habían tomado, pues, del cual fueron desalojados y fueron ejecutados. Esa gente era de los llamados Viagras. Los Viagras eran una agrupación criminal ahí de la zona que se convirtieron como en el grupo de élite de los primeros de las autodefensas, y cuando se convierte en fuerza rural, Alfredo Castillo, que era el enviado del presidente Enrique Peña Nieto, hace una especie de acuerdo con esa gente para que ellos sean los que vayan al frente de los grupos recuperando territorio, con el acuerdo de que les iban a pagar. Cuando ya termina todas estas batallas, ¿no?, que yo voy describiendo en el libro, cuando terminan estas batallas y los caballeros templarios ya están desintegrados, entonces los Viagras le dicen a Alfredo Castillo pues que le paguen, ¿no?, que ese era el acuerdo, y no les pagan. Entonces por eso los Viagras toman la cabecera municipal.
Entonces, en respuesta, ¿no? Lo que hace el gobierno, pues es la acción brutal, ¿no? No solamente los desalojan, sino que los matan, ¿no? José, ¿has recibido alguna respuesta, alguna reacción por parte de las autoridades, del gobierno, de alguien cercano? Pues no, mira, en este tipo de libros muchas veces el gobierno prefiere no dar una respuesta para, digamos, en el dicho de no levantar más olas, ¿no? No hacer más escándalo y mejor, para ellos es mejor que se muera el tema, ¿no? Y que el libro pase desapercibido. Entonces, pues no he recibido ninguna respuesta. ¿Dónde está circulando el libro? ¿Solo en México? Bueno, está circulando aquí en México, pero también lo pueden conseguir a través de en línea, ¿no? O en Amazon, o lo pueden pedir directamente a la revista Proceso, que es donde yo trabajo. Pues ojalá que tengamos la oportunidad de algún día tenerte por acá en Chicago, porque debido a la gran comunidad michoacana que tenemos en el medio oeste de Estados Unidos, estarían más que interesados en escuchar tu presentación del libro por acá. Ojalá que se pueda hacer en algún momento, José. Ojalá que tengamos la oportunidad, porque sí es un tema que no va a terminar. Michoacán sigue desangrándose y muchos michoacanos siguen emigrando por la violencia. Nosotros siempre estamos al pendiente de lo que publicas en Proceso y te agradezco mucho que nos tomes la llamada para darnos esta información que es explosiva. Así quieran tapar el sol con un dedo en el gobierno, es la confirmación de lo que ya se venía mencionando, un secreto a voces. Y bueno, pues te agradezco, José Gil Olmos, suerte con Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. Estamos a la distancia, al pendiente. Muchas gracias, Vicente, un abrazo y buena suerte para todos allá. Gracias, José Gil Olmos, hablando sin pelos en la lengua, sin censura aquí. Vicente Serrano te presenta las noticias como son, sin censura. Las noticias también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook bajo Sin Censura con Vicente Serrano. O sigue a Vicente en Twitter en @Vicente Serrano. Y en YouTube encuéntranos bajo Sin Censura Media. Entérate de lo que está pasando en Chicago, Estados Unidos y el mundo. Y mantente informado todo el día. Somos Sin Censura con Vicente Serrano.